Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Es una plática que trata sobre los acuerdos que se han alcanzado en la mesa de reformas al sector justicia y a la carrera judicial. En términos generales, queremos hablar sobre las propuestas de reformas a la justicia en Guatemala y nos acompañan para hacerlo Mónica Leonardo, quien es abogada del Movimiento Pro Justicia, Lorena Escobar, investigadora en materia jurídica de ACIES, y Patricia Gámez, quien es juez del organismo judicial. A las 3, bienvenidas a las 8:45, gracias por acompañarnos. Buenas noches, feliz buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches. Comencemos contigo, Lorena. Recientemente lo que hemos visto es como una especie de fricción, sobre todo con el organismo judicial, el Ministerio Público y la CICIG. Porque la CICIG y el organismo judicial y la Fiscalía dicen que el proyecto de ley presentada, la iniciativa de ley, el proyecto de ley presentado por el organismo judicial no salió de la mesa de discusión. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Bueno, hay que entender también que hubo un proceso en donde se participó los jueces, magistrados también, magistrados de Corte Suprema de Justicia, también el Instituto de la Judicatura, y así es participar en un proyecto en discutir y analizar cómo mejorar la carrera judicial en el sistema. Y ahí estaban presentes, sorprendentemente, se anticipan con una iniciativa y presentan su propia iniciativa. Claro que se recoge de lo discutido en esta mesa algunas ideas, pero dos temas torales se apartan de lo que habíamos logrado. No había sido un acuerdo en la mesa, por supuesto, pero se apartan también de lo discutido ahí. ¿Cuáles son esos dos temas torales de los que hablas? Uno es la división de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, quitarle al Consejo de la Carrera Judicial, es decir, todo aquello que tenga que intervenir con cuestiones administrativas y a la Corte Suprema de Justicia y nada más delegárselo al Consejo de la Carrera Judicial en materia de manejo de los jueces y magistrados. Y otra es la integración de este Consejo, que es el órgano rector de la carrera judicial. Y en esta integración se pretendía que fuera un órgano mixto, técnico, en donde obviamente los abogados no manejamos recursos humanos, no tenemos conocimientos necesarios que se requiere una carrera profesional. Esa era la integración que se propuso y se discutió, era una integración mixta en donde jueces estuvieran presentes, pero también personas especializadas tanto en pedagogía como en recursos humanos, estuvieran presentes y al final tuviéramos esta integración. Si el organismo judicial ya planteó una iniciativa propia, ¿en qué papel queda la mesa de discusión de reformas a la justicia y el resto de propuestas que se tienen en esa mesa? Yo creo que el camino ahorita es hacer una integración de ambas propuestas, tratar ahorita de enlazarlas o de buscar puntos de encuentro, y que de esos dos proyectos, tanto de la propuesta de Corte Suprema de Justicia como del proyecto que salió de la mesa técnica, se haga un empalme entre ambas y se busquen ahí sí puntos de encuentro en donde se pueda salir el mejor proyecto. Ahora yo creo que es necesario hacerlas coincidir de manera que tenga una congruencia la administración. Patricia, pero eso ya queda en manos de los diputados. Hacer ese empalme de las dos iniciativas que se presenten. Claro, y si ellos están prestos a escuchar a las personas que saben de estos temas, yo creo que tendrían que tener oídos abiertos para poder escuchar comentarios sobre las razones que motivan ciertos criterios de carrera, que es necesario que la ley los tenga y que de hecho en el proyecto que presenta Corte Suprema de Justicia hay algunos puntos en donde se aparta un poco del tema de carrera judicial, ¿verdad? En el tema de la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de Corte Suprema de Justicia, yo creo que es un tema muy importante porque concentra demasiado el poder. Yo creo que eso ha estado generando que la carrera judicial no camine con la autonomía que debería caminar. Ahora, Mónica, en el caso del Consejo de la Carrera Judicial, es decir, uno de los problemas también es el hecho de que no realmente el Consejo de la Carrera Judicial, como lo plantea la Corte Suprema de Justicia, no va a tener la autonomía necesaria como para decidir sobre ascensos, sobre reprensiones a jueces. Quizá ahí es importante que recordemos de dónde se origina la necesidad de un Consejo de la Carrera Judicial autónomo e independiente. Y esto es del principio de independencia judicial, que deviene de la teoría de separación de poderes.
Bajo esta teoría tenemos un organismo judicial, un legislativo y un ejecutivo que constituyen un sistema de balances y de pesos y controles mutuos que van a garantizar que no existan abusos de poder en una sociedad libre. Esto nos trae como consecuencia que la independencia judicial entonces no es una garantía en beneficio de los jueces, sino es una garantía para todos los guatemaltecos para tener la certeza de que no se van a dar abusos del poder por parte de quienes lo detentan, sino que por el contrario van a haber remedios para esos eventuales abusos. Vemos entonces que si un consejo de la carrera judicial está, como actualmente está regulado en la ley vigente, donde hay una concentración del poder en la Corte Suprema de Justicia, puesto que participa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el director de la Escuela de Estudios Judiciales, el director de Recursos Humanos y un magistrado adicional de la Corte Suprema de Justicia contra la presencia de 2 jueces únicamente. En la propuesta nueva que ha presentado la Corte Suprema de Justicia esta semana, vemos que se mantiene ese sistema únicamente adicionando la participación de los jueces de paz. Ahora, pero digamos, en el caso de tal como está funcionando ese Consejo de la Carrera Judicial, obviamente se da la posibilidad de un tráfico de influencias, de una dependencia de los jueces a quien saben que los impulsó para nombrarlos, etcétera, ¿no? Es decir, que ha sido uno de los grandes problemas que hay actualmente, pues. Sí, vemos que por eso una reforma integral de la ley de carrera judicial debiera conllevar una integración del Consejo de la Carrera Judicial mixto, donde se asegure que haya esa independencia de cada uno de sus miembros, un plazo mayor para su integración, contrario al plazo de 1 año que tenemos actualmente, y una especificación de sus funciones en aras de preservar esa independencia judicial. A mí en realidad lo que más me llama la atención es la especie de diferenciación que quiere manejar la cúpula del organismo judicial con respecto de los otros actores que participaban en la mesa. Lorena, ¿quiénes son esos actores? ¿Quiénes han participado discutiendo qué reformas se deben dar en términos generales a la justicia en Guatemala? Bueno, esto fue a solicitud, hay que recordar tal vez a la audiencia que fue a solicitud del presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García Rodas, en el seno de la Mesa de Seguridad y Justicia que viene trabajando desde hace 5 años en este tema, en este y en otros temas. Y entonces solicita de una manera muy, diría yo, profesional y participativa y democrática, dice, bueno, Corte Suprema de Justicia, magistrados y jueces, todos los interesados, un organismo, una asociación de la organización civil que participe también, y el Instituto de la Judicatura, con la colaboración de Cecilio Agnú, siéntense en la mesa, pónganse de acuerdo, vean qué es lo mejor para la carrera judicial y entonces hagan una propuesta. Propongan una iniciativa. Propongan una iniciativa. Lleguen ustedes a acuerdos, porque ustedes son los que están en el medio, conocen el tema y entonces lleguen a consensos. Y eso fue lo que se trató en esta mesa. Ahora, ¿qué puede hacer? Pues yo creo que hay varios caminos, además de lo que decía Patti. Creo que también ahorita es momento de reaccionar de las otras organizaciones sociales que participan en la mesa ya amplia y decir, bueno, esto es lo mejor, se puede afinar, hay que llegar a acuerdos. Claro, ¿qué pasa? Ignoro qué podría pasar. La verdad, a mí me sorprendió tanto como a muchos que estuvimos trabajando toda una semana intensamente con acuerdos preestablecidos y no sabemos al final cuál fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia para adelantarse y sobre todo con un texto en donde no respondía a lo que se nos había solicitado. Ahora, Patti, ¿cómo puede construirse una carrera judicial sin tocar la Constitución de la República? Es decir, ¿se planteó eso en la mesa? Sí, se planteó. De hecho, se creyó pues que la reforma constitucional no era previsible al corto plazo, ¿verdad? Entonces, se tenía que trabajar a nivel de ley ordinaria. Y dentro del marco constitucional actual. Dentro del marco constitucional. ¿Y qué permite, digamos, solo modificar la ley ordinaria? Porque bueno, la Constitución es la que establece las comisiones de postulación. Claro, pero recordemos también que en la Constitución también está el sistema de carrera judicial. O sea, es un principio constitucional el sistema de carrera judicial que debe ser desarrollado a través de la norma ordinaria. Las comisiones de postulación tendrían que hacer una integración normativa de la ley de carrera judicial y trabajar en congruencia y aplicarla
con principios internacionales, es decir, hacer una interpretación integral de la normativa constitucional y derivada de la norma ordinaria para poder hacer un trabajo congruente que respetara el sistema de carrera judicial y obviamente garantizar de mejor forma la independencia judicial. Mónica, ¿es esa la clave de la mejora que tiene que tener nuestro sistema judicial? Auténtica independencia de los jueces, que no sientan que dependen ni de un magistrado de Corte Suprema de Justicia, que no dependen de prácticamente ningún poder adentro del organismo judicial o fuera de él y que pueden actuar con absoluto apego a la ley, pero además que están siendo vigilados constantemente respecto de ese actuar. Sin lugar a dudas, Juan Luis, y es que justamente, y esto va atado a la pregunta que hacía con anterioridad Gustavo, vemos que la carrera judicial no es únicamente la estabilidad en el cargo, eso es sin duda un componente esencial de la carrera judicial, pero un sistema de carrera judicial conlleva el sistema para el ingreso y la presentación o nominación de jueces o su designación final, una evaluación del desempeño, un régimen disciplinario y una separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, tanto a nivel de Corte Suprema de Justicia como en los otros niveles de la judicatura. Vemos que si hubiera una reforma en todos esos aspectos, tendríamos sin duda un organismo judicial mucho más independiente que podría dictar resoluciones con absoluta imparcialidad y que es quizá un tema que se ha dejado de lado en esta crisis que vivimos ahora en los últimos tiempos en la institucionalidad guatemalteca, que si bien hay un énfasis en la necesidad de combatir la corrupción, en combatir el financiamiento ilegítimo en partidos políticos, muchas de estas decisiones están amarradas a lo que eventualmente diga un juez en cuanto a una cuestión u otra. Entonces, este tema de carrera judicial es de una trascendencia muy grande y es por eso que debemos enfocarnos en cada uno de esos aspectos. Ahora, ¿hasta dónde debería llegar la carrera judicial? Es decir, ¿hasta dónde podría un juez en un modelo ideal ascender dentro de un escalafón así Es que depende de qué es ideal, ¿verdad? Ideal para este país sí. Es nosotros, como así hemos propuesto que llegue hasta magistrados de Corte de Apelaciones. Hasta salas de apelaciones. Hasta salas de apelaciones y fue así que impulsamos la reforma constitucional. ¿Y por qué no la Corte Suprema? Porque al final la Corte Suprema de Justicia sigue siendo un balance en esa división de poderes que explicó Mónica, un balance político. Hay que entender que es así, ¿verdad? Es un órgano eminentemente político, pero dedicado, eso sí, exclusivamente al ejercicio de la judicatura, separándole las cuestiones administrativas. Es que hay que entender que también en esta Guatemala se ha prestado mucho el manejo de entrega de plazas, cuestiones administrativas que generan poder económico. Compra de insumos. Sí, o sea, magistrados que prefieren llegar a la presidencia del organismo y pelean por llegar a la presidencia del organismo para administrar la compra de insumos. Pero ¿qué se espera de un organismo judicial? Que imparta justicia. Eso es lo que merece Guatemala. Entonces, hablando también sobre el tema de la pregunta que tú hacías, ¿qué hace la diferencia de la propuesta presentada? También se basa en méritos, no solamente en la independencia. El juez que sepa, que tenga la capacidad, se haya preparado, que haya tenido todo un recorrido, sea el que sea ascendido, no por compadrazgos ni nada por el estilo. Patricia, ¿de acuerdo con que la carrera judicial llegue hasta salas de apelaciones o debería ir más allá? Bueno, en Guatemala tenemos un sistema semiabierto, ¿verdad? De manera que permite que tantos jueces asciendan a las altas magistraturas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, tal caso de los magistrados que están actualmente en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no debería haber límite hasta dónde tendría que llegar. Yo creo que lo que Lorena plantea es si se cierra el sistema, que la carrera judicial se garantice hasta salas de apelaciones, pero como está el sistema es semiabierto, llega hasta la Corte Suprema de Justicia y se pretende que sea hasta ese escaño que los jueces con más méritos lleguen a esas altas magistraturas, ¿verdad? ¿Y cuál es el panorama, Mónica, en el Congreso de la República? ¿Hay realmente un ambiente favorable para que se apruebe unas reformas que fortalezcan la carrera judicial en el sistema nacional? Vemos que sin duda hay una serie de factores que podrían crear un panorama adverso. Vemos que la Corte Suprema de Justicia se ha desligado de un esfuerzo plural y participativo en el cual venía participando para la construcción de una ley ideal. Vemos que esta iniciativa de ley que ha presentado pues riñe con una que presentara la Corte anterior también. Vemos que no se retiró esa iniciativa de ley anterior y esto pues crea una incertidumbre respecto a cuál es la postura oficial del organismo judicial. Entonces,
no obstante que haya una corte diferente. Vemos también que hay una necesidad, y eso se contrapone a esto, una necesidad de que se aborde este tema, y es quizá ahí donde debiéramos la ciudadanía demandar que haya un cumplimiento del derecho a la independencia judicial que todos tenemos en la aprobación de una ley que reúna las características necesarias. Muy breve, Patricia. Uno de los grandes problemas dentro del funcionamiento del sistema de justicia es el proceso de elección, las comisiones de postulación. ¿Se abordó esto dentro de las comisiones, dentro de la comisión que está preparando? De la mesa de diálogo. Se abordó, y de hecho se indicó que cualquiera que fuera la forma de ingreso a la carrera judicial tenía que garantizar que fuera mediante un proceso de oposición. Es decir, que haya un sistema de evaluación claramente, pero no se hizo un apartado, como que dice, específico de la regulación de las comisiones de postulación, porque se respetó el hecho de que hay una ley ordinaria que ya toca ese tema. Y de hecho tema la mesa tiene un grupo de trabajo específico para preparar una nueva ley de comisiones de postulación que está ya en su etapa final de trabajo. Una nueva ley de comisiones de postulación. así Esa estaría también a punto de ser presentada al Congreso de la República. Sí. Bueno, mucha suerte para esas iniciativas. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esa red de robo de medicamentos del Seguro Social y del Sistema de Salud Pública que fue descubierta y desbaratada el día de hoy.